En esta lección vamos a empezar a aprender las bases de los vectores. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestro curso de álgebra lineal. Recuerden que este curso de álgebra lineal tiene una orientación hacia la parte de inteligencia artificial y machine learning. Y bueno, pues ya hemos hecho antes temas de álgebra lineal en el curso de física para videojuegos, pero aquí vamos a continuar. El álgebra lineal es sumamente importante en la parte de inteligencia artificial y machine learning porque nos va a permitir que nosotros podamos procesar una gran cantidad de datos de maneras que la computadora pueda hacerlo eficientemente. Pero para poder entrar a álgebra lineal, primero tenemos que conocer un primer concepto, y ese es el concepto de vector. Seguramente en sus clases de física que llevaron en la escuela ya han oído hablar de los vectores y también han trabajado con ellos. Bueno, pues nosotros vamos también a trabajar con ellos acá. ¿Qué es lo que tenemos como vector? Si lo vemos desde la perspectiva de física, ya que muchos lo empiezan a conocer desde la perspectiva de física, lo van a ver simplemente como si fuera una flecha que tiene determinada dirección y que puede estar en cualquier lugar en el espacio. Y esta flecha, aparte de tener una dirección en particular, también va a tener una longitud, a la cual la llamamos magnitud, y posteriormente vamos a ver más a fondo ese tema. Entonces, en física lo vemos de esta manera, simplemente es una flecha con una dirección y una longitud y suele representar fuerzas. Sin embargo, no es la única visión que nosotros tenemos con relación a los vectores. También los vectores pueden ser vistos desde otra perspectiva. Por ejemplo, en ciencias de la computación nosotros vemos al vector simplemente como si fuera una lista de valores numéricos. Y adentro de esta lista de valores numéricos, obviamente, cada posición adentro de la lista tiene un significado, es decir, representa una propiedad en particular. Entonces, bueno, yo puedo ver esta lista, por ejemplo, 3, 2 es un vector. Podríamos representar cosas un poco más abstractas dentro del vector, por ejemplo, las características de un auto. Digamos que este auto tiene 8 cilindros, 5 puertas y cuesta 150,000. Bueno, pues esas características del auto yo las puedo colocar adentro de un vector. Entonces, en la parte de ciencias de la computación, realmente podemos manejar el vector de una manera más abstracta. Y aunque nosotros lo estemos manejando de esa manera, bueno, pues también puede tener una representación gráfica ese vector en particular. ¿Y por qué estamos manejando la información de esta manera? Porque cuando nosotros manejamos la información en términos de vectores, podemos obtener y reconocer patrones mucho más fácilmente. Por eso es importante manejarlos desde esta característica. Ahora, en la parte de matemáticas también tenemos el concepto de vector. Y realmente en la parte de matemáticas vamos a ver al vector simplemente como una tupla a la cual va a tener las nociones de adición y multiplicación. Es decir, vamos a tomar esa tupla y vamos a poder llevar a cabo operaciones aritméticas que son la suma y la multiplicación. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a estar manejando? Bueno, pues para simplificarnos vamos a hacer realmente una mezcla de todos estos conceptos y sí vamos a empezar a ver el vector como una flecha, pero una flecha que va a estar adentro de un sistema coordenado. Y esta flecha va a estar compuesta de diferentes elementos, es decir, va a tener componentes y cada uno de estos componentes va a representar una propiedad en particular. Entonces vamos a tener nuestra flecha y nuestra flecha va a estar en un sistema coordenado. Aquí tenemos nosotros el sistema coordenado. Estos sistemas coordenados seguramente ya los estudiaron cuando vieron geometría en la escuela. Entonces, bueno, yo aquí tengo mi primer vector que está en este sistema coordenado.
Ahora bien, este sistema coordenado, desde luego, va a tener ciertas características. La primera característica que tiene es que nosotros, de forma arbitraria, hemos decidido cuál es la unidad. Aquí yo estoy marcando una unidad y aquí yo estoy marcando otra unidad. Entonces, esta flecha que nosotros hemos tomado, que hemos colocado acá, bueno, pues me va a permitir poder definir al vector como tal. Ahorita estamos trabajando únicamente en 2 dimensiones, pero esto lo podemos llevar a 3 dimensiones. Entonces, este vectorcito de acá no va a ser otra cosa más que un par de valores. ¿Qué valores vamos a tener acá? Bueno, pues los valores que vamos a tener acá, si quieren verlo de esta manera, va a ser muy fácil. Simplemente va a ser la cantidad que nosotros tenemos que recorrer en cada uno de los ejes. ¿Para qué? Pues para llegar desde el origen al punto donde está la cabeza de la flecha. Entonces, ¿cuánto yo tengo que recorrer en X y cuánto yo tengo que recorrer en Y para poder llegar ahí? Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces, ¿cuánto yo tengo que recorrer en X? En X yo tendría que recorrer 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces este vector va a tener 4 en su componente X. ¿Y cuánto yo tengo que recorrer en Y? Bueno, una vez que ya recorrí 4 en X, si yo recorro 1, 2, he llegado a ese punto. Entonces aquí tenemos nosotros un 2. Este vector, el vector 4, 2, lo tenemos representado gráficamente acá. Y de esta manera nosotros entonces estamos apoyándonos en el sistema coordenado para poder definir los vectores. En la parte de ciencias de la computación, generalmente nosotros vamos a estar colocando los vectores en el origen. Es decir, van a empezar en este punto que se conoce como origen, el punto en el cual está llevándose a cabo la intersección del eje X con el eje Y, es lo que nosotros conocemos como origen. La mayoría de los casos, cuando trabajemos en vectores, bueno, van a empezar acá. Sin embargo, también vamos a poder tener vectores que tengan alguna otra posición. Aquí vale aclarar algo. Tenemos que diferenciar entre el vector y el punto. Si bien en algunos algoritmos hacemos ese truco de cambiar la información de vector con la información de un punto, si estamos nosotros trabajando de forma gráfica, por ejemplo, aquí tenemos este punto. ¿Este punto qué coordenadas va a tener? Bueno, pues va a tener lo que yo necesito avanzar en X con lo que yo necesito avanzar en Y. En X necesito avanzar 2 y en Y necesito 1, 2, 3, avanzar 3. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto, vamos a utilizar esta notación. Y cuando tenemos un vector, vamos a utilizar esta. Aquí utilizamos paréntesis y aquí estamos utilizando paréntesis cuadrados o corchetes, como sea que les llamen en su país. Ahora, nuestro sistema coordenado va a estar definido por dos vectores. Cuando nosotros tenemos un vector que tiene una magnitud de 1, digamos que tenemos aquí un pequeño vector, este vector naranja que estoy dibujando, bueno, su magnitud, la longitud que tiene va a ser igual a 1. Bueno, decimos que ese vector es un vector unitario. Ok, ahora, cuando nosotros tenemos nuestros ejes, eje X y Y, vamos a tener dos vectores unitarios que son especiales. Además, vamos a la siguiente página para que podamos observarlos sin ningún problema. Vamos a cambiar aquí el tamaño para que se vea mejor. Entonces, vamos a tener dos vectores especiales, dos vectores unitarios. El primer vector unitario que tenemos es este de acá. Y este vector unitario que tiene como coordenadas 1, 0. Es decir, está avanzando 1 en X y está avanzando 0 en Y. Es un vector que va únicamente en la dirección de X y a este vector en particular le vamos a llamar vector Y. Luego vamos a tener otro vector que también es importante y lo tenemos acá. Vean, este vector
va a ser el vector 0, 1. Es un vector que está avanzando 0 en X y 1 en Y, es decir, su avance es sobre el eje de las Y. A este vector le vamos a llamar vector J. ¿Ok? Entonces tenemos dos vectores importantes que son el vector y también el vector J. Si se fijan, estos vectores nos pueden servir como base para poder indicar cualquier otro vector, pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando estemos en el tema de la suma y la multiplicación escalar, que eso forma parte de la siguiente lección. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.